El amor es mayor que los dones espirituales. El amor mayor que los dones espirituales. Voy a pedirle para esto que usted se ubique en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a recordar, porque esta es la base de este mensaje, el amor mayor que los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que ¿qué? Que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, ¿qué? Dígalo. Nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada ¿qué? De nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada ¿qué? Indebido. No busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo ¿qué? Eso. Hable duro para que se escuche aquí en el micrófono. Eso, hermano. Sí. Ok. Los corintios fueron una iglesia que hicieron mucho énfasis en los dones espirituales. Y ha de saberse, hermano amado, por el hecho de que usted y yo leemos la Biblia y comprendemos que el tema especial con respecto a los dones espirituales los encontramos en esta carta precisamente. Sin embargo, aunque los dones espirituales era algo que se movía en medio de esta iglesia corintia, la conducta de ellos no concordaba precisamente con una vida espiritual. Escuche bien. Puesto que estaban llenos de disensiones, envidias, pleitos, orgullos, divisiones, etcétera, etcétera. Es por eso que Pablo entra en el capítulo 13, después de hablar con respecto al asunto de los dones espirituales, que por cierto son cosas que la iglesia debe procurar, anhelar. No obstante, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, involucró en el capítulo 13, dice él, un camino más excelente que esto de los dones espirituales. Sabe que hoy día, como para la iglesia de los corintios, el mover de los dones espirituales se convirtió en algo extraordinario, excelente. Hoy día la ocasión no está tampoco exceptuada de eso, porque hay muchas iglesias que ponen mucho énfasis en el hecho de los dones espirituales. El hablar en lenguas, el que haya profecía en medio del culto, de la reunión, y muchas otras cosas. Y a veces la iglesia tiende a volverse sensacionalista, emocionalista. A veces hasta algunos, cuando no ocurre el hecho de la manifestación de los dones espirituales, que el uno habla en lenguas, que otro profetiza, y bueno, sobre todo el hecho de hablar en lenguas, y la gente no cae, entonces la gente dice, ahí no está Dios.
Hubo una persona, inclusive, cuando recién comenzó la iglesia, en un local, porque comenzamos en casa y más o menos a los 5 meses salimos a un local, y cuando comenzamos en ese local, una persona estaba allí con nosotros y ella se fue de allí al poco tiempo diciendo que allí no estaba Dios. Y se fue. Y de esa manera es lamentable escuchar el pensamiento de muchas personas, hermano. A veces el asunto de las emociones y el desorden es lo que prima, y la iglesia de los Corintios era una iglesia que Dios había llamado, pues era la iglesia. En la introducción a Primera de Corintios, en el saludo que hace el apóstol Pablo breve a los corintios, él dice a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Eso nos da la idea, el hecho de que los corintios eran gente apartada por Dios, santa, pero que también estaban llamados a vivir una vida santa. A los santificados en Cristo, llamados a vivir en santidad. Si hemos sido llamados santos, apartados por Dios, Él nos apartó. Lo que subsigue y lo que se espera después de esto es una vida de santidad, que viva apartada de cómo el mundo se comporta. Y sabemos nosotros que en gran manera el mundo se mueve mucho por sus pasiones, sus deseos, sus emociones. Y no quiere decir que nosotros, por ser iglesia, no tenemos emociones, pues de hecho somos humanos y Dios nos hizo con emociones. Pero la Biblia dice que aún el Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña a tener dominio. Cuando dice que el espíritu de los profetas, el espíritu se somete, esto habla de tener dominio. Es verdad que muchos dones, cuando se mueven, tienden a traer emoción. Es emocionante ver la gloria de Dios, cómo Dios sana por aquí, hace milagros por allá, cómo Dios habla y trae palabra que levanta y anima. Y esto es glorioso. Y ha de mover las emociones, pero nosotros debemos de aprender a hacer las cosas en orden. El sensacionalismo y la emoción está tan presente en las iglesias, y a veces ministros mismos que se paran al frente de la iglesia contribuyen a eso y hasta se aprovechan de eso. La palabra de Dios nunca dice que los dones debemos de dejarlos a un lado, desecharlos, porque efectivamente Pablo habla acerca de ellos como algo que la iglesia debe procurar porque es bueno para ella, es para provecho. Pero algo que resalta por encima de esto, mi estimado hermano, aparte del orden, es que se debe hacer bajo la base del amor. Y Pablo habló con respecto del amor como algo mucho más excelente y más importante que el mismo accionar de los dones espirituales. Y yo ruego al Señor, yo suplico a mi Dios que aquí en esta pequeña congregación el Espíritu Santo imparta dones espirituales en su vida y en mi vida. Y que usted y yo seamos conscientes de dejarle al Espíritu de Dios el control de ese don, y que nos enseñe a poder administrarlo para provecho de toda la iglesia. Ruego a Dios que en usted esté el querer como el hacer de parte del Señor. Dios esté trabajando eso en usted, y ruego a Dios que lo haga, porque solamente Él lo hace, para que en usted se evidencie la actividad de los dones espirituales puestos al servicio de todos, y que Dios pueda usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos para edificación los unos a los otros. Pero usted y yo tengamos claro que por encima de esos dones espirituales y toda la gloria de Dios que podamos ver, milagros y cosas extraordinarias, por encima de ello reine el amor de Dios en su corazón y en mi corazón. ¿Y qué es que reine el amor en su corazón y en mi corazón? Sino que usted y yo nos soportemos, nos edifiquemos, nos perdonemos,
que crezcamos en obediencia al Señor, que amemos al hermano, que le perdonemos, que nos soportemos, que nos restauremos, que nos aceptemos los unos a los otros, que tengamos la humildad de poder aceptar, hermanos, los errores, enmendarlos, pedir perdón y vivir una vida de unidad en Cristo. El amor está lejos del simple hecho de decir a alguien te amo en Cristo sin que haya una demostración de ello en mi conducta, en mis actitudes. Juan el apóstol dijo: hijitos, no améis de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es lamentable decir que hoy la iglesia, y yo no digo todos, porque la iglesia somos nosotros, con mucho énfasis se habla del amor simplemente de lengua. Si estamos hablando del hermano, amando al hermano simplemente de lengua. Hermano, le amo. Ay, hermano, hermanito, yo lo amo tanto. Y Juan dijo: no amen de lengua, amen de hecho y amen de verdad. Porque el amor se manifiesta con hechos. No podemos estar como el esposo que le dice a la mujer, a su esposa, que la ama, pero la va a matar un día de esos, de tantos golpes que le da. O el esposo que dice que ama a su esposa, pero tiene otra mujer. Pero dice: no, mi esposa es la reina de la casa. Es la primera. Yo amo a mi esposa, yo adoro a mi esposa. Yo escuché a hombres no conocedores de Dios que decían eso. Que ellos a su esposa la amaban, sin embargo tenían otras amantes. Amiguitas. Si no se arrepiente, se va para donde sabemos, allá le va a poner el diablo sus amiguitas, diablas al lado para que lo... Ese es el mundo, hermano. El amor se demuestra con hechos. Ahora, en el capítulo 13, los versículos 1 al 3 representan una exhortación a hacerles caer en cuenta a los corintios que todo lo que puedan llegar a hacer con carencia de amor no tendrá valor para Dios. Aunque ellos estén obrando en los dones y hayan milagros y hayan sanidades, eso no va a contar como algo que Dios valore y acepte. Partamos de algo: el poder para hacer un milagro no es nuestro, es de Dios. Una sanidad es de Dios. El hablar en otras lenguas es un don y es algo que viene dado por el mismo Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer por el hecho de que haya un don en mí. Eso no es mío. Es el poder de Dios el que obra a través de mi vida. Inclusive el hecho de echar fuera demonios, ni siquiera eso nos debe gloriar. Porque el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que venían muy contentos: Señor, se nos sujetan los demonios. Y dijo el Señor a Pedro y a todos aquellos: no se gocen por eso, ese no es el motivo de su gozo. Mejor que su nombre esté escrito allá. Si su nombre está escrito allá en los cielos, de eso gócense. Pero de que los demonios se sujeten a ustedes, no. Porque de hecho la autoridad es mía, diría el Señor. De que haya milagros y sanidades, o de que hables en otras lenguas o las interpretes, de eso no te gloríes, porque eso es algo mío y lo he puesto en ti. Asegúrate de que en ti reine el amor, porque que reine el amor en ti es que yo esté en ti, pues yo soy amor, diría el Señor. Y de hecho el Señor lo dijo a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice: cualquier cosa que podamos hacer carente de amor no tiene valor para Dios.
Aun si tuviera el conocimiento, si predicara y lo hiciera sin amor, no tiene valor. Si yo estoy aquí hoy hablándole de estas cosas y yo no tengo amor por usted en lo que le estoy diciendo, de nada vale. Es como el que predica y simplemente predica porque después va a tener la ofrenda y se la va a meter al bolsillo. Pero ¿quién predica con amor? Aquel que habla la palabra sabiendo de que esa persona necesita esa palabra y esa palabra le va a dar vida y lo va a llevar a la gloria de Dios eterna. Si ese aplauso es para Dios, déselo bien fuerte. Temo a Dios en mi corazón hablar esas cosas. Porque yo mismo estoy aquí ahora, haciendo lo que digo, haciendo lo que estoy hablando. Y ruego a Dios que mis motivaciones no sean otras, sino del que gente sea salvada por Dios por la palabra que yo pueda predicar. Palabra de Dios, lógicamente. Y clamo a Dios por esto, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a esta iglesia de los Corintios a partir de ese versículo 4 y que nos muestra o representan las características del amor que nos deben motivar en el ejercicio de los dones espirituales, y no solamente en el ejercicio de los dones espirituales, sino en toda ocasión. Es importante que usted y yo sepamos, hermano, que Dios no solo ve nuestras acciones. Antes que nuestras acciones, Dios ve la intención del corazón con la cual nosotros llevamos a cabo esas acciones. Si usted sirve en la iglesia, en algún ministerio, si usted sirve a Dios y a la iglesia, administrando esos dones que Dios le ha dado, Dios mira antes que ver tus acciones, miran cuál es la intención del corazón al hacer tú esas acciones. Porque si lo estás haciendo para que te vean y para gloriarte, entonces estás descalificado de parte de Dios. Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. ¿No son esos dones? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártense de mí, no los conozco. Y dijeron, hicimos milagros. Fíjate, dicen ellos, hasta demonios echamos fuera. Sin embargo, el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no, ¿qué? No os conozco. No os conozco. Administrar los dones espirituales, sí, pero que nos conozca Dios. Y el Señor conoce a los suyos. Y dice, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La traducción al lenguaje actual permítame, yo me ubico aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, los primeros 3 versículos, traducción al lenguaje actual, dice así: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Fíjense el alcance de esto, hermano. Digo yo, ¿podrá gloriarse alguien del conocimiento? Claro que sí. ¿Podrá gloriarse alguien de hablar de parte de Dios? Claro que sí. Sin embargo, si esto está carente de amor y la verdadera intención no está acompañada de amor verdadero, de nada sirve.
Dice, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover hasta montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Hay iglesias que hacen mucho trabajo social y de hecho debemos hacerlo, ayudar. Pero hay iglesias que quizá puedan llegar al punto de hacer tanto trabajo social y su énfasis está simplemente en eso y de alguna manera están moviéndose simplemente por obras, pero quizá hay carencia de amor. ¿Sabe que hay gente que puede estarle dando algo a alguien carente de amor? Hay gente que puede estarle dando un mercado a alguien, sin embargo está carente de amor. Su corazón no es el correcto. Para hacer eso cualquiera lo hace, hasta el mismo diablo lo hace. ¿O no? Amén. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. La nueva traducción viviente dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover a las montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Si no amara a los demás. Ahora, en el versículo 4, Pablo comienza a dar una descripción de ese amor. Y en el versículo 4 comienza el apóstol diciendo, el amor es sufrido. Si alguien dice que ama, que tiene amor y que ama a su hermano, ama a Dios en primera instancia y ama a su hermano, ama a su prójimo, porque la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. La Biblia dice inclusive, ame a sus enemigos. O sea, cuando aquí se habla de amor, este amor no solamente se centra en los hermanos de la fe, sino que este amor se centra en el prójimo, y el prójimo es mi mismo hermano en la fe y es mi mismo enemigo. Porque el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Pues no éramos nosotros enemigos de Dios, sin embargo nos amó. ¿Acaso no fue sufrido, benigno el Señor? ¿Acaso no se gozó el Señor de la verdad antes que de la injusticia? ¿No lo sufrió todo? ¿No lo soportó todo? Etcétera, etcétera. El amor es sufrido, dijo el apóstol. En el griego esa palabra un poco rara dice macrotumeo. Para los que están escribiendo con K se escribe macrotumeo y H intermedia entre la T y la U. Macrotumeo. Cuando el apóstol Pablo habló acerca de que el amor es sufrido, esa palabra sufrido en el griego original, la palabra que usó el apóstol fue macrotumeo. Y qué importante es poder nosotros poder captar y entender la idea que el Espíritu Santo quiere manifestar y traer con claridad a la vida de su iglesia. Porque en esta manera, cuando nosotros comprendemos las palabras del Señor, es cuando nosotros edificamos, crecemos en el conocimiento de Dios y llegamos a conocer a Dios en su carácter. Conocer a Dios va mucho más allá de simplemente saber la letra o tener conocimiento de la letra. De
de las enseñanzas, de las doctrinas. Dios quiere que le conozcamos a Él en su carácter. Y lógicamente la palabra de Dios nos arroja el conocer las doctrinas, la palabra, el consejo de Dios, nos da a conocer, nos muestra el carácter de Él. Y cuando yo conozco el carácter de Él y lo pongo en práctica en mi vida y lo tengo en cuenta en mi vida, es cuando yo puedo decir, yo conozco a Dios, porque yo sé cómo Él piensa con respecto a esto. ¿Cuál es el carácter de Dios frente a esta situación? Y yo voy a llevarlo a cabo. Y cuando yo lo llevo a cabo, yo lo pongo en práctica en mi vida, entonces yo puedo decir que yo conozco a Dios, porque yo sé que Él piensa de esta manera y no de esta manera. Amén. Macrotumeo es una palabra que es compuesta. La primera parte de esa palabra macro significa algo enorme, grande. Y la otra parte de la palabra tumeo significa paciencia. Entonces, si unimos esas dos palabras, macrotumeo, ya sabiendo lo que significa cada una de sus partes, diríamos nosotros, paciencia enorme. Diga conmigo, una paciencia enorme, diga. ¿Cuántos tienen paciencia enorme? A ver. Por ahí algunos hicieron así. Fíjate la medida, ¿no? A veces uno dice, hermano, tenga paciencia. Pero aquí lo que el Espíritu Santo, hermano, habla, dice, el amor tiene una paciencia enorme. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígame, ¿no tuvo una paciencia enorme el Señor con nosotros? Y la pregunta es, ¿no la tiene ahora? Con usted y conmigo. ¿Qué tal que la paciencia de Dios no fuera enorme? Ya no hayas terminado a lo mejor. Exterminio total. Él pasó por alto la ignorancia en su paciencia. Ahora, esto es algo que ahora el Espíritu Santo a través de Pablo está manifestando a la iglesia de los Corintios, ahora a nosotros, para que la llevemos a una práctica. Mira, ¿quieres un motivo más para orar? Ahí está. Señor, dame un macrotumeo. Dame una paciencia enorme. ¿A cuánto lo sacan de su paciencia en la casa? Y lo hacen pecar a uno, hermano. Y uno también hace pecar a otros. Así que no le mire la paja del ojo a su hermano, o a su papá, o a su mamá, o a su... No. Mirémonos primeramente la viga, porque esto es recíproco muchas veces en casa. No tenemos la paciencia, la enorme paciencia muchas veces para soportarnos los unos a los otros. Entonces sí hay motivos para orar. Entre los muchos que hay, ese es uno. Doble su rodilla y dile, Señor, ayúdame a tener paciencia, un macrotumeo, Señor. Una enorme paciencia, grande paciencia. Se refiere con aquella paciencia que debemos tener con quienes nos ofenden. Cuando alguien nos ofende. Porque lo que normalmente pasa cuando alguien nos ofende, si no tenemos la enorme paciencia, es que terminamos ofendiendo también. ¿Cuántas veces no hemos pecado en eso? Yo mismo he caído en eso. Y luego he tenido que ir al Señor y decirle, perdóneme Dios. E intentar justificarme, pero es que, y el Señor dice, pero es que nada. Calla. Y qué duro es callar, hermano. Por eso debemos de rogarle al Señor, dame, Señor, enorme paciencia. Por favor, te lo suplico.
Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso puede estar dentro de otro contexto, pero créalo que si lo traemos a esto, nosotros la gran y enorme paciencia realmente no la conocemos, si no es Dios el que nos ayuda en eso. Te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si hay algo que quizá no conocemos nosotros como iglesia, en la gran mayoría es tener una enorme paciencia con los que nos ofenden. ¿Amén o no amén? Y si no lo cree, entonces no diga nada. Denuncie. El amor es benigno. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los Corintios y a nosotros ahora, porque esta palabra está allí presente. El amor es benigno. En el griego, kristeuomai. No se preocupe por lo raro que suene. Aquí lo más importante es lo que significa. El amor es benigno y esa palabra benigno en el griego, como suena, kristeuomai, esa palabra que Pablo utilizó allí, y es necesario muchas veces hablar de estas cosas, de ir al griego, hermano, porque en la escritura, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito así. Pablo le estaba diciendo, el amor es benigno. ¿Qué quiere decir esta palabra benigno? No buscar hacer daño a nadie. No buscar la ocasión. ¿Sabe que hay gente que es maligna? Porque busca hacer daño. Algo benigno no, está allí. Como por ejemplo, pongamos el ejemplo cotidiano de lo que puede ocurrir en el cuerpo humano, de que encuentran una masa benigna. Y dicen, no, pero está allí, pero la vamos a sacar y es benigna. Ya hicimos las muestras, la llevamos al laboratorio y la sacan y ya. Pero cuando algo es benigno, es algo que comienza a enraizarse, comienza a regarse y a crear raíces y va agarrando todo lo que está alrededor. Entonces, el Hijo de Dios debe ser benigno. Está ahí, presente. Pero estando presente, así como un tumor benigno está presente ahí, y bueno, dentro de la parte biológica, la parte de salud, pues hay que sacarlo porque pues ahí no debe estar y es incómodo. Pero quiero que tome esto en lo espiritual. Lo benigno está ahí presente del cuerpo, hay que sacarlo por salud, por comodidad. Pero hablemos en lo espiritual. El Hijo de Dios debe ser benigno, está presente. Usted y yo estamos aquí, estamos presentes. Pero debemos de ser benignos. ¿Qué quiere decir? No le hacemos daño a nadie. Nuestra intención como hijos de Dios es ser benignos, no hacer o no buscar la oportunidad de hacerle mal a nadie, de dañar a nadie. Aun cuando quizá el hermano nos haya hecho daño, haya pecado, haya errado y se equivocó con nosotros y nos hizo daño, la Biblia dice: no devuelvan mal por mal, vence con el bien el mal. Ese hermano lo hizo, exhortémoslo con amor, animémoslo. Y si es consciente, es un hijo de Dios verdadero, va a pedir perdón, se equivocó y va a seguir adelante. Lo contrario es que no lo haga. Pero aún yo sigo siendo benigno y no voy a dejar dañar mi corazón, tanto para buscar desquite o algo, porque no es mi naturaleza ahora. Antes de ser de Cristo, ¿cómo éramos? De alguna manera malignos. No buscábamos la oportunidad muchas veces de hacerle daño a alguien. Si alguien nos hacía daño, devolvíamos mal por mal. Buscábamos la oportunidad de desquitarnos. En alguna ocasión alguien no me dio algo, cuando necesite, déjelo que él va a venir. Cuando venga, entonces yo le pago con la misma moneda. Y entre los cristianos no debería pasar eso. Sin embargo, a veces la cristiandad se encuentra en eso. Yo he caído en ese pecado, hermano.
Hemos caído en eso. Y estamos actuando como hombres, refiriéndome al mundo. Hay un salmo, creo, no recuerdo en este momento, pero dice que Dios no nos pagó conforme a los pecados que nosotros cometimos. Él dice, Él no nos ha pagado mal por todo el mal que nosotros hemos hecho. No nos ha devuelto conforme al mal que nosotros hemos hecho. Mire, merecíamos, hermano, el juicio de Dios. Sin embargo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Merecíamos quizá el juicio que sucedió en el tiempo de Noé, o el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios no lo hizo. Nos amó con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y se puso en nuestro lugar. La justicia de Dios tenía que cumplirse. Y como Él es Dios, Él la cumplió. Tenía que cumplirse en el ser humano porque el pecador era el hombre, el ser humano. Por eso se hizo hombre. Y cumplió su justicia. Castigó el pecado en el hombre. En este caso, el Hijo del Hombre. Aquel que se hizo hombre. Tomó forma de hombre. Pero a la vez la misericordia de Dios también estuvo allí. En esa cruz. Al derramar la sangre que nos limpiaría de pecado a todo aquel que creyera y valorara ese sacrificio. Y después de muerto no se quedó en la tumba, sino que resucitó como primicia de los que habemos de resucitar para la gloria de Dios. Y tenga en cuenta que en todas las cosas que le estoy hablando, mi estimado hermano, el centro de todo lo que le estoy hablando y las muchas cosas que le pueda hablar es el amor. Y debe ser una de las cosas que deben convertirse en una de las prioridades en nuestra oración a Dios. Ayúdame a amar con el amor verdadero. Ayúdeme, Señor. Amén. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. La palabra en el griego celó, con Z y doble O. Celó. Esa palabra celó, con Z y doble O, celó, dice en el diccionario que es la raíz de la palabra que denota celo. Celo, celos. Esa palabra celó que Pablo nombró allí con respecto al amor, diciendo que el amor no tiene envidia. Si alguien dice que ama a Dios y que ama a su hermano, dice, este no debe tener celo. Oiga, para los que aman por ahí que tienen celos enfermizos, ¿no? Hay personas que dicen que aman tanto a su esposa, que por celo, hermano, la maltratan y la encierran y bajo llave y no la dejan salir porque la aman. Yo recuerdo que yo sufrí de eso, hermano, cuando yo llegué al Señor. Y yo hice mal a mi esposa. Recién casado, tenía yo 22 años y estaba cerca de cumplir los 23. Llevamos como 8 meses de casados. Y por celo, hermano, yo hice cosas que no debía haber hecho con mi esposa y mi esposa me sacó las maletas a la puerta, hermano. Como no teníamos maleta ni nada de eso, ella le echó una maleta negra de la basura y allá, y se me va. Hermano, y tuve que llorar y pedirle perdón. Pero esa mujer estaba, mejor dicho.
con el potes alborotado. Y le estoy hablando de la realidad. Se me larga, se me va. Porque yo por celo le pegué a mi esposa, hermano. Celos enfermizos. Hoy en día ella a veces molestando, me dice la suegra, me dice, vea, ojo que por allá la pastora la estaban mirando y hablándole, echándole piropos, me dice mi suegra por molestarme. Yo le digo, por problema de ella, con el de allá arriba. Si para bolas. Ahora no quiere decir que no amo a mi esposa, entonces no la celo. Claro que la celo, pero con celos normales. Lógico, uno tiene su esposa y no quiere que otro vaya allá, ¿me entiende? Pero hoy en día yo llego a chancear de esa manera y digo, problema de ella, suegra, con el de allá arriba. Y entonces hemos llegado a tener esa confianza. Y si algún comportamiento no está dentro de lo normal que corresponde a una mujer casada o un hombre casado, entonces nos llamamos la atención con amor, con respeto. Ojo, amor, con esto, cuidado con esto. Y lo asumimos bien. Y yo bendigo a Dios por esto. Y ojalá todas las parejas, porque es lamentable que en las parejas de matrimonio y de la iglesia se presenten esos problemas de celos y hasta de golpes, hermano. Y en gran manera, quizá escuchaba yo por ahí alguna vez de alguien que hablaba que era tremendo escuchar de que a veces la gran mayoría de divorcios que llegan a juzgados, que se presentan, resultan ser de gente que va a la iglesia. Pero aquí el apóstol dice, hablando de esta palabra envidia, denota celo. Está diciendo el amor no tiene celo. No es movido por celos. El celo, la envidia es algo que pueden llevar a extremos y dañar al prójimo. Celo ministerial, ¿usted ha escuchado hablar acerca de eso? Celos entre nosotros que porque este hermano Dios lo usa con un don y usted tiene celo de él. O porque Dios lo usa a usted en la predicación y el Señor se mueve y hace cosas, qué sé yo. Y otro predicador se pone celoso con usted. Y hay celo entre ministerios, pastores que tienen celo. Y por el celo no se hablan. Celo entre las que cantan, las cantoras, porque resulta que hay quien tiene lo que tiene y hay que dárselo porque canta y las otras de pronto no cantan muy bien y como esta canta, pues yo la pongo a cantar esta canción porque quiero que suene bien, entonces hay celo, hay siempre a ella. Sobre todo las mujeres, porque eso es más en las mujeres, hay siempre ella. No, hermano, hay que darle lo que hay que darle a cada quien. Y si Dios usa a esa persona y si Dios le ha dado esto a esa persona, dele gloria a Dios por esa persona y ore por esa persona y bendiga a Dios por esa persona y a su nombre. Amén. El cuerpo de Cristo no debe estar en celo, no debe andar en envidias y en celos. ¿Qué tal nosotros con nuestro cuerpo celoso, la mano derecha celosa de la izquierda? O la izquierda celosa con la mano derecha, porque como yo soy diestro, todo con la derecha. Y la izquierda diría, ay, todo usted, ¿no? Yo solamente estoy ahí cuando me necesita, por conveniencia. Por ejemplo, yo soy derecho y todo es con la derecha. Y si necesito el apoyo de la izquierda, y de hecho la izquierda me es necesaria porque si no me tiene la izquierda aquí, entonces no puedo hacer la fuerza acá. Entonces mire, es el equilibrio del trabajo. Cada quien tiene un trabajo, no tengo por qué tener celos de las capacidades. Dios nos ha dado capacidades a cada quien. Yo no tengo por qué tener celos.
en la mano, ¿no es cierto? Este dedo gordo de pronto no puede entrar bien allá, pero dice el chiquito, vení, déjame a mí. Y ahí están, en una unidad. Y eso no lo acabo de inventar yo, eso está en la palabra de Dios. ¿O no? ¿No habla que es como el cuerpo? ¿Acaso todos son oídos? ¿Todos son boca? ¿Todos son manos? Cuando se duele el uno, se duele el otro. Hechos 7:9, Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 9. Hechos capítulo 7, versículo 9, le dije, ¿verdad? Hechos capítulo 7, tengo anotado allí, versículo 9. Vamos a ver. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Mira, conocemos la historia, ¿verdad? ¿Por qué le dio envidia a los hermanos de José? ¿Por qué le dio envidia con José? Porque José soñaba, tenía sueños y luego vino la interpretación. Y entonces, ¿y eso es qué? Y tuvieron envidia. Los patriarcas, movidos por envidia, hablando de los hermanos de José, los patriarcas, los hijos de Jacob, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esto estaba en los planes de Dios, pero mira, la envidia se movió. ¿Amén o no amén? La envidia se movió. No había amor de esos hermanos hacia su hermano menor. Y se movió la envidia, el celo. Y por celo, ¿a qué llegaron? Casi a matarlo, hermano. Si no es porque allí alguno de sus hermanos, no recuerdo quién de ellos, dijeron, no lo matemos. ¿Verdad? Pero mira el punto, y querían matarlo. Los planes de Dios estaban allí y Dios no dejó, hermano, que esto de alguna manera sucediera y que los celos y la envidia de ellos no pasara a mayores. El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. En el griego, esa palabra jactancioso, perpereuomai. Bueno, si quiere escribirla, ¿no? Perpereuomai. Si no, usted mismo puede ir de pronto al diccionario bíblico y luego buscarlo y dejar el espacio allí y luego lo escribe. Perpereuomai. Dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué denota? ¿Qué dice el apóstol allí? No presume. Este perperuomai, que es jactancioso, la palabra que Pablo utilizó es presumir, fanfarronear. El amor no es presumido, no presume, no es fanfarroneador. En otras palabras, no fanfarronea. ¿Quién es un fanfarrón? Alguien que presume de mucha cosa, ¿verdad? Picado, dicen por ahí en el argot común. Alguien allí que se las pica de mucha, más que los demás. Los corintios presumían de sus dones y en medio de esa presunción que tenían, ellos fanfarroneaban hacia otros. Y se creían más que los demás. Mira que está el caso en los filipenses, hay algo parecido, ahora recuerdo,
El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Filipenses, dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está diciendo: no sean fanfarrones, ni presuman más que los demás, ser más que los demás. Antes miren a los demás como si fueran superiores a usted. ¿Sabe que eso no nos lleva o no nos impulsa a tener un sentido de inferioridad ante los demás? No. La intención es que nosotros rompamos con el orgullo. Rompamos con ese sentimiento de creernos más que los demás. Dicen: mira a los demás como si fueran superiores a ti. La intención es que nosotros no permitamos el orgullo en nosotros. No, la intención no es de que nosotros nos vengamos a tener un sentido de inferioridad, porque hay gente que tiene ese sentido de inferioridad, se cree más pequeño que todos. No, pastor, es que yo no valgo nada, es que no sé qué, yo no puedo. No está hablando de eso. La intención del Espíritu Santo aquí es de que nosotros rompamos con aquel orgullo, aquella presunción de creernos más que los demás. Dice: mire a los demás como si fueran superiores a ti. No te des la ocasión de creerte más que los otros. Amén. Hermano, y esto es una realidad. La iglesia de los Corintios vivía esto. Y hoy mismo, hermano, la iglesia vive estas cosas. Por eso quedó escrito allí, como palabras que han de recordarnos el carácter del amor de Dios y que debe ser presente en la iglesia, pues Dios está en la iglesia y la iglesia está en Dios. Él dijo: yo voy a venir y voy a estar en ustedes, haré morada en ustedes, vendré y habitaré en ustedes. Pablo dijo: ustedes son la casa del Señor, el templo del Dios viviente. Por tanto, son cosas que deben manifestarse en la vida de aquel que dice: es la iglesia. Amén, amén. La fanfarronería puede llegar a provocar sentimientos negativos en los demás. Mire cómo dañamos. Si nosotros nos comportamos de esta manera fanfarrona o presumida, lo que hacemos es nos estamos dañando a nosotros mismos y dañamos a los demás, porque si esa persona ante la cual estamos fanfarroneando no es madura en la fe y es débil en la fe, nosotros podemos dañar a esa persona y podemos llevar a esa persona a pensar mal, negativamente, contra mí, que soy el fanfarrón. Y entonces lo puedo llevar a pecar. Y de pronto a lo mejor va a hablar mal de mí y va a pecar por hablar mal. Hasta me va a ofender quizá. Se va a cargar, como normalmente usamos ese término. No, hermano, se cargó. Y como se cargó, hasta se fue de la iglesia, de la congregación. La fanfarronería puede llegar a provocar sentimientos negativos en los demás y dañar. Usted está escuchando, ¿verdad? Pero entonces para eso nosotros debemos de ser maduros. Usted está escuchando eso esta mañana. Esto debe llevarle a usted y debe llevarme a mí a meditar sobre estas cosas que escuchamos. ¿Y qué debemos de meditar? Meditar en nuestro corazón y decir: yo no puedo llegar a permitir pensamientos negativos si me llego a encontrar con una persona así. Yo no voy a dejar dañar mi corazón. Esa debe ser la meditación de su corazón ahora que está escuchando esto. No nos convirtamos como aquellos que se fijan en el espejo y luego voltean y se olvidan de cómo eran. Oidores olvidadizos, como dijo Santiago. No podemos y no está bien presumir con lo que hemos recibido de pura gracia, con los dones y con el conocimiento. Hemos recibido de gracia damos, y no podemos presumir, pues nada es de nosotros, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Pablo dijo: yo he hecho mucho más que muchos apóstoles,
he hecho mucho, y no yo, dice él, sino la gracia que está en mí. Amén. Póngase de pie, mi estimado hermano, y vamos a continuar, si Dios nos presta la vida, dentro de 8 días con este tema, que creo que nos bendice. Amén o no amén. Póngase sobre sus pies, por favor, deje su Biblia, sus apuntes ahí en el cuaderno y oremos a Dios. Si usted ha sido instruido hoy, si usted ha sido exhortado por las palabras del Señor esta mañana, yo le ruego a usted que levante sus manos ahí donde está y le pueda decir: ayúdame, Señor, a caminar en este verdadero amor. Levante sus manos, hágalo allí y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a buscar y a seguir este camino más excelente. Nosotros te pedimos dones. Te pedimos, Señor, que nos permitas poder tener esas cosas para bendecirnos como la iglesia, poder hacer bien, Señor. Pero en medio de todo esto, yo espero que usted esta mañana esté orando genuinamente conmigo. Solo espero que como iglesia ahora el Padre nos pueda ver a todos en una misma unidad, iglesia del Señor. Y no ore por orar. No ore ahora simplemente por el requisito último del culto porque me voy. No. Sea honesto que nosotros necesitamos ser perfeccionados en este amor. Y clamemos juntos en esta mañana diciéndole: Señor, yo quiero vivir este amor. Yo quiero vivirlo, Señor. Dame de ese amor. Por favor, varón que está aquí, hágalo. Usted como cabeza en su hogar, como esa figura que Dios ha puesto, dígale: Señor, enséñame a amar de esta manera. Porque necesitas como cabeza impartir ese amor en tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Y tu esposa también di: Señor, dame ese amor. Porque necesitas impartir ese amor a aquel que es tu cabeza. Y a tus hijos. E hijos que están aquí, oren también porque necesitan tener ese amor que deben impartir a sus padres. Poner en práctica con sus padres. Y usted que me escucha, usted que sirve al Señor, usted que tiene un ministerio, un oficio aquí, usted que es hijo de Dios, nosotros todos que somos hijos de Dios necesitamos rogar al Señor: enséñame a poder vivir la realidad de esto. Que no se quede simplemente en conocer esta doctrina, sino que podamos ponerlo por obra. Porque la fe sin obras es muerta. Y si digo yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en el Evangelio, yo tengo fe en la palabra de Dios, pero no hay obras, no hay práctica, mi fe es muerta. Pero esta mañana te suplicamos que nos ayudes a ser prácticos, Señor. Te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo traigas ese amor. Porque también está escrito y dice: el amor de Dios fue derramado sobre vosotros por el Espíritu Santo que les fue dado. ¿Y quién trae ese amor en nosotros sino el Espíritu que Él nos dio? Pues la Escritura dice: cuando crees, entonces Dios hace fluir el Espíritu Santo, y como ríos de agua viva fluirán en tu vida. Ríos de agua viva que significan la palabra de Dios estará presente en tu mente, en tu corazón. La palabra de Dios aflorará en tu conducta, en tus pensamientos, en tus palabras. Eso es, saltará para vida eterna. Ríos de agua viva saltando. La palabra de Dios que se manifiesta. El Espíritu Santo que honra la palabra, la hace viva en nosotros y la hace fluir hacia afuera.
Y esto se manifiesta o se concluye en un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, y todo lo que viene seguido y que Dios nos quiere enseñar. Te bendigo en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde.